¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a esta sesión de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Estamos en las jornadas del Centro de Estudios China-Veracruz, el CECHIVER. Y ahora vamos a escuchar, vamos a ponerle mucha atención a un tema fundamental que tiene que ver con la economía. Es la presentación de un libro. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que China creció tanto? ¿Cómo creció tanto económicamente en el mundo? El cómo, el cuándo, el por qué. Todas esas estrategias se plantean en esta publicación que vamos a conocer en un momento más y pues los dejamos para que tengamos esta presentación de este libro de las estrategias de la economía de Asia-Pacífico. ¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación del libro Estrategias de Desarrollo, Políticas Públicas y Competitividad en México y Asia-Pacífico. Tenemos con nosotros al doctor Ernesto Turner Barragán, coordinador del Centro de Estudios de APEC de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, que será quien presente este libro. Doctor, mucho gusto, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos con ustedes para presentar el libro. Bueno, el libro Estrategias de Desarrollo, Políticas Públicas y Competitividad en México y Asia-Pacífico fue coordinado por el doctor Ernesto Rangel Delgado y por mí, Ernesto Henry Turner. Consta de 14 capítulos y está dividido en 4 secciones, ¿verdad? Atendiendo a un criterio geográfico. En la primera sección está dirigida al estudio de Asia-Pacífico y las regiones de México. En ella se exponen aspectos de carácter teórico y se señala la importancia de extender el análisis al plano regional y espacial, ya que es en este plano donde los aspectos geográficos e históricos toman cuerpo y permiten o obstaculizan el aprovechamiento pleno de capacidades y potencialidades de las ciudades y de los municipios para impulsar el desarrollo e incrementar el bienestar. También en este capítulo se presentan 2 análisis comparativos en torno a las estrategias y políticas públicas seguidas en México y Japón sobre la competitividad y la capacidad regulatoria de México y China. En la segunda sección se analizan las estrategias y políticas públicas implementadas en el noreste de Asia, en Rusia, China, Shanghái, en Taiwán, en Corea y en Japón. La tercera sección analiza las estrategias y políticas públicas implementadas en el sudeste de Asia y la eficiencia de sus puertos. En la última sección está dedicada al estudio de las estrategias y políticas públicas implementadas en México y en Colima. El capítulo 1, que se llama Importancia en la Cuenca del Pacífico y de la región Asia-Pacífico para México, constituye una base conceptual para el estudio de las estrategias de desarrollo, las políticas públicas y la competitividad en un país. En él se establece una formulación teórica que postula 3 grandes etapas de desarrollo, inferidas a partir de los planteamientos neoclásicos de Heilbronner e históricos materialistas de Marx. Estas etapas son: la primera consiste en la transición de una economía tradicional a una capitalista. La segunda se basa en las experiencias de los países desarrollados y de desarrollo reciente de Asia. Plantea la evolución que ha sido un capitalismo que va madurando y se sustenta en la capacidad económica de un sector exportador competitivo internacionalmente, lo que le permite al país una adecuada inserción en la economía mundial. En la tercera etapa se subraya la importancia de la asimilación, adaptación, innovación y desarrollo del conocimiento y la tecnología. En el capítulo 2, intitulado Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas para incentivar la competitividad del comercio e inversión entre la región centro-occidente de México y Japón, América Zamora Torres señala el imperativo de aprovechar las potencialidades que posee México, así como la necesidad de propulsar el desarrollo de la planta productiva e industrial nacional con una visión global, conectando los desarrollos regionales de los estados, de forma tal que el país se vincule sinérgicamente con los mercados de los países de la región Asia-Pacífico. En el capítulo 3, intitulado Desarrollo y Competitividad del Pacífico Mexicano, Ernesto Turner y Ernesto Rangel analizan el grado de avance económico y competitividad alcanzado por la región del Pacífico Mexicano, conformada por 11 estados del país que poseen un litoral en el Océano Pacífico. El artículo inicia presentando algunas de las causas históricas
por las que esta extensa región, con tantas potencialidades, solo ha logrado un desarrollo inferior al medio del país, analizando posteriormente las características geográficas del litoral y la estructura con que cuenta la región, para definir finalmente una serie de políticas públicas y una estrategia basada en la innovación y en el impulso del progreso técnico y organizativo capaz de impulsar su desarrollo. El análisis se cierra apuntando a las características de las fases de desarrollo capitalista en México, donde la transición de un sistema de relaciones tradicionales al establecimiento de relaciones capitalistas no se ha completado ni en el sector agrícola ni en las regiones más rezagadas. Por otra parte, una gran parte de los empresarios mexicanos siguen basando sus ganancias y rentabilidad en sus relaciones con los funcionarios públicos, lo que les permite pagar salarios bajos, evadir impuestos y ganar las licitaciones públicas, por lo que invierten en sectores donde las ganancias se generan a partir de rentas y de la especulación, como el sector financiero, el sector inmobiliario y los servicios. Y desdeñan la manufactura y los sectores de punta, por lo que en lugar de impulsar la productividad genera inflación, deterioro económico y pérdida de rentabilidad de los sectores más productivos, en los que basan sus ganancias, de los sectores que basan sus ganancias en el empleo, en la mejoración de las técnicas y en incrementar la productividad y la competitividad. Un desarrollo integrador moderno podría detonarse a partir de las principales ciudades, con el ascenso de gobiernos democráticos urbanos que estimulen e impulsen las capacidades de innovación empresariales y laborales, al menos en las 30 ciudades de más de 100,000 habitantes que existen en el Pacífico mexicano, creando así las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social de la región. En el capítulo 4, Estrategias y políticas públicas para impulsar el desarrollo y competitividad de una nación, sus provincias y municipios, es una propuesta para el análisis de la nación desde una óptica regional. La globalización es un fenómeno que trasciende el espacio, generando efectos transformadores en las políticas públicas regionales. Un proceso que se caracteriza por el aumento de la competencia en los mercados y que implica ajustes del sistema productivo de los países, sus regiones y sus ciudades. Un fenómeno y un proceso que nos lleva a replantear la conducción política y económica del país hacia las ciudades y regiones, pues es en estos ámbitos donde los mercados globales despliegan sus estrategias espaciales. Bajo estas consideraciones, es necesario analizar el concepto región, puesto que en su definición se acota el alcance o la limitación de las acciones para impulsar su desarrollo y competitividad. En un mundo caracterizado por el cambio continuo y el desvanecimiento virtual de las fronteras, la región adquiere especial relevancia como validación del territorio ante la globalización. El sistema económico mundial condiciona tanto las políticas como las estrategias macroeconómicas internacionales y las de los estados nacionales, las que se proyectan en los ámbitos territoriales. De esta manera, la complementariedad entre las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales apuntalan el desarrollo y la competitividad mediante una adecuada atención de las necesidades sociales y la revalorización de las vocaciones económicas y productivas, permitiendo un eficiente aprovechamiento de las ventajas competitivas y de los recursos disponibles. En el capítulo 5, intitulado Competitividad y regulación de empresas en México y China, una perspectiva de los rankings mundiales, Juan González García, José Manuel Orozco Plasencia y Ángel Icona Michel realizan un análisis comparativo de las economías china y mexicana, referente a su competitividad y a la regulación de sus empresas, ya que estos indicadores están relacionados con la facilidad para crear nuevas empresas rentables y atraer capitales. El propósito del capítulo es el de realizar un análisis comparativo de las economías china y mexicana, referente a su competitividad y a la regulación de sus empresas, ya que estos indicadores están relacionados con la facilidad para crear nuevas empresas rentables y por ello con la capacidad para atraer inversiones directas internacionales. China se posicionó como un país más competitivo que México, de acuerdo con los rankings del Banco Mundial del Banco Mundial y
del Foro Económico de Competitividad. La nación asiática aparece en la posición 28 y la latinoamericana en la 57, ¿verdad? De 140. Paradójicamente, en el reporte del Banco Mundial, México se ubica en la posición 39, mientras que China se ubica en el lugar 84. Es decir, México se encuentra en una posición superior. Por ello, los autores emplean los conceptos de competitividad y regulación vertidos por los propios reportes publicados por el Foro Económico Mundial y por el Banco Mundial, ¿verdad? Con el fin de revisar el comportamiento puntual en materia de competitividad y de la calidad en la eficiencia regulatoria de China y México, analizando la metodología del cálculo con el fin de inferir las capacidades comparativas de atracción de inversión extranjera de ambas economías. En el capítulo 6, Competitividad y Cooperación en el Desarrollo de la URSS y la Federación de Rusia, Rangel Delgado y Nicola Michel parten de la necesidad de especificar los conceptos de competitividad, de cooperación y de desarrollo, con el fin de analizar la evolución y significado de la competitividad en una economía socialista, debido a que la competitividad se asocia y vincula con los conceptos de mercado y competencia, tomando en consideración que tanto la cooperación como la competitividad impactan el desarrollo, pero con diferentes estrategias y de forma diferente. El análisis está matizado por la hipótesis de que la cooperación y la competitividad representan dos aspectos del desarrollo. Uno que caracteriza a la URSS, otro a la Rusia de mercado, ¿verdad? Matizado por un nacionalismo a ultranza en los últimos años. En una primera parte se presenta la forma en que la estrategia de construcción del país se apoyó en el fortalecimiento de una industria pesada militar y en el desarrollo científico y tecnológico, frente a una estrategia donde el énfasis se sitúa en la expansión de una industria ligera de consumo final debilitada. Este modelo se repite a lo largo de su historia reciente, de tal forma que se explica su retorno a la arena internacional como una economía dependiente del capital externo para la producción de mercancías de consumo final, confirmando un mismo modelo económico de desarrollo, cuya única diferencia se manifiesta en la existencia abierta de la propiedad privada. Dicho modelo se acerca a los modelos de desarrollo de Asia-Pacífico, donde aceptando condiciones de mercado se justifica la participación de un gobierno fuerte que conduce a la economía, ¿verdad?, de un modelo que no coincide con las posturas de Occidente y que ha puesto en jaque a la teoría económica convencional. Mientras que para la Unión Soviética la cooperación resulta ser el principal factor del desarrollo, para Occidente los principales factores son la competencia de mercado y la globalización en el ámbito internacional, de tal forma que tratar de medir la competitividad según los estándares de organismos como el Foro Económico Mundial en dos épocas y dos sistemas diferentes es difícil, sino que imposible, pues los objetivos son diferentes en cada una de las economías. El objetivo principal del capítulo 7, el modelo de la triple hélice para la innovación como estrategia para el desarrollo local, evidencia la industria creativa en la ciudad de Shanghái. ¿Verdad? El modelo se centra en el análisis y las interacciones entre las universidades y los científicos como el primer elemento de la hélice. Las empresas e industrias van a ser el segundo elemento. Las autoridades gubernamentales constituyen el tercer elemento y suponen que el impulso para la innovación proviene de las interacciones entre los agentes e instituciones que conforman la hélice, de modo que el potencial de nuevos conocimientos, las posibilidades de mercado y las normas e incentivos de políticas públicas generan la innovación. La triple hélice es pues una metáfora. El capítulo está organizado en 3 secciones. En la primera se realiza una revisión teórica sobre los elementos del modelo de la triple hélice. En la segunda parte se analiza cómo funciona el modelo de triple hélice en esta ciudad, en Shanghái, destacando características chinas del modelo y el impacto que han tenido en la región. Finalmente se discuten los resultados encontrados, haciendo hincapié en que una intervención efectiva del Estado es positiva para el rendimiento de las empresas. Finalmente extraemos algunas lecciones específicas para otras economías de países no desarrollados. En el capítulo 8, Estrategias de Desarrollo, Políticas Públicas y Competitividad en Taiwán, Ernesto Turner y Fernando Velázquez presentan una descripción de las características del modelo económico que adoptó Taiwán para su desarrollo. Taiwán atravesó por las 3 etapas que definimos en el capítulo 1, por la transición de una economía tradicional a una economía capitalista,
Primera etapa, por el desarrollo del modelo exportador y el establecimiento del capitalismo maduro, a partir de que se sustentó en el sector exportador, y finalmente por una asimilación y adaptación e innovación y desarrollo del conocimiento y la tecnología. Durante la tercera etapa de consolidación y desarrollo tecnológico, que va de 86 hasta nuestros días, se dieron cambios técnicos y estructurales de gran importancia en Taiwán. La proporción entre las industrias químicas ligera y pesada se modificó en favor de la pesada. También la industria química y la tecnología registraron un avance considerable. Su peso en la industria manufacturera se incrementó hasta un 73% en 1995. Taiwán ocupó el 16º lugar en competitividad mundial en 1998, superando así por primera vez a Japón, que ocupó el 18º lugar, experimentando un declive dramático en comparación con el 9º puesto que logró el año anterior. Estados Unidos mantuvo el primer puesto. Tras el repunte 2014, en que se vio beneficiado por un alza en el consumo y en las exportaciones y por un crecimiento de 3.5 del PIB, la economía se frenó en 2015 por efecto de la baja demanda mundial. Las políticas macroeconómicas de Taiwán son sanas, su posición exterior es sólida y el déficit público se mantiene bajo control. Después de una contracción económica en los gastos en los sectores de protección social, de desarrollo tecnológico, en educación, en la cultura y en la ciencia, en la defensa nacional y en la infraestructura, con el fin de estimular la demanda interna y promover el crecimiento y la competitividad. El capítulo 9 está dedicado al estudio de las políticas de desarrollo en Corea del Sur, con el fin de inferir algunas lecciones para impulsar el crecimiento económico de México. Una característica central de las economías industrializadas que han logrado expandir su crecimiento económico se sustenta en el modelo de crecimiento económico orientado a la promoción de las exportaciones. Esta estrategia ha permitido que algunas economías en desarrollo pudiesen expandir la industrialización mediante el incremento del capital físico y de las habilidades laborales, logrando la diversificación de la estructura económica para evitar vulnerabilidades. La economía coreana ha logrado sostener el crecimiento económico en el largo plazo, lo que le ha permitido pasar de ser una economía en vías de desarrollo a una economía industrializada. El crecimiento económico de dicha economía se ha caracterizado por la expansión manufacturera y el desarrollo tecnológico orientado a la exportación hacia el mercado internacional. Se aprecia que el crecimiento sostenido de Corea del Sur ha logrado incrementar los niveles de desarrollo, reflejando mejoras considerables en la productividad, en el ingreso per cápita, en la infraestructura y en otros aspectos centrales del desarrollo económico. Por ello, una lección de las características del crecimiento económico coreano radica en el establecimiento de mecanismos para generar capacidades de innovación. Dichos instrumentos no pueden estar basados solamente en la transferencia de tecnología de las empresas extranjeras, sino que es indispensable generar capacidades al interior del país, apoyadas por el sistema educativo y de investigación y ligadas al sector productivo del país. En el capítulo 10, intitulado Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas del Japón, dirigidas a superar las crisis financieras y el estancamiento económico, se analiza la última etapa de la evolución económica del Japón, desde la adopción del Acuerdo Plaza en 86 hasta la actualidad. Se describe cómo Japón, después de haber llegado a ser el segundo productor mundial y el primer exportador e inversor mundial en la segunda mitad de los años 80, cayó después en un periodo de deterioro político y en un prolongado estancamiento económico y social que se ha prolongado hasta nuestros días. En el análisis se intenta demostrar la importancia que tuvo el proceso de gestación de la burbuja especulativa de fines de los años 80 y su posterior estallido, como mecanismo clave para generar el estancamiento de la economía japonesa durante la década de los 90. Los autores explican por una parte el origen, desarrollo y estallamiento de la burbuja financiera, sus causas y sus consecuencias. Y por otra parte, el origen y por otra parte las modificaciones en las estrategias de desarrollo y en las políticas públicas
que se implementaron de 1985 a 2015 para saber cómo afectaron el modelo de desarrollo de forma que el crecimiento y desarrollo de las fuerzas productivas se vio frenado por la liberación financiera y por las leyes que dicta el proceso de acumulación mundial y la inserción o articulación de la economía japonesa en este proceso. La década de estancamiento económico que siguió el estallido de la burbuja estuvo marcada por dos elementos: el deterioro de la posición financiera de las empresas y el deterioro financiero de los bancos. El gobierno japonés ha intentado contrarrestar esta desfavorable coyuntura a través de la aplicación de políticas macroeconómicas contracíclicas, de expansión del gasto público y de expansiones monetarias. Sin embargo, el fracaso de estas políticas y la persistencia de los problemas derivados de la explosión de la burbuja han hecho inevitable la recesión en que desembocó Japón y han dado lugar a la aparición de nuevos condicionantes que agravan las dificultades ya establecidas. Aquí se busca hacer un balance de las estrategias de desarrollo y políticas públicas aplicadas de 1985 a 2015, con el fin de encontrar aquellas que podían permitirle reemprender el crecimiento económico nuevamente. El capítulo 11, Competitividad en el sureste de Asia, un panorama general, presenta algunos planteamientos generales sobre la competitividad en la región del sureste de Asia, basados en el análisis de las 5 economías mejor posicionadas de la región. No se trata de un análisis de carácter cuantitativo, ya que no pretende medir la competitividad bajo algún criterio, pero se utilizan los resultados publicados por instituciones y agencias especializadas. Se trata de un trabajo de orden cualitativo que plasma un panorama general del estado de la competitividad que guardan las economías de la región. Las economías de Asia del sureste de Asia son un mercado único con potencial inigualable en términos de competitividad. La evolución de Singapur y su presencia en el bloque muestra la posibilidad de la reducción en la brecha de desarrollo existente en cada uno de estos países. En el capítulo 12, Fomento de la pequeña y mediana empresa en México y países selectos del sudeste asiático, Ivanova, Banchev y Martínez de la Torre describen y analizan el sistema de fomento financiero a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que tiene la organización APEC, el Foro Económico Pacífico, para después compararlo con el sistema mexicano correspondiente, con el objetivo de resaltar las similitudes y diferencias más significativas entre estos dos mecanismos de promoción de las pequeñas y medianas empresas. A partir del análisis realizado, se intenta mostrar que el sistema mexicano de financiación de las pymes tiene una efectividad muy limitada, tanto por causas del modelo de desarrollo excesivamente dependiente del exterior, como por causas de falta de innovación y adecuación del propio sistema de fomento a las pymes. Las pequeñas y medianas empresas son los motores de crecimiento y de la innovación a nivel global. En los países de la región APEC participan en el PIB en un rango del 20 al 50% y representan más del 97% de todas las empresas, mismas que emplean a más de la mitad de la fuerza laboral. Sin embargo, las pymes en la región solo contribuyen con 35% o menos de las exportaciones directas. Desde febrero del año 95, en la organización APEC se estableció el grupo ad hoc de políticas para las pymes. El objetivo era ayudar a las pymes a mejorar su competitividad, fomentando entre los países miembros un entorno de comercio e inversión más abierto que compensara las desigualdades en relación con las grandes empresas. Los gobiernos de la mayoría de los países han incrementado una serie de programas e iniciativas para fomentar la formación, la supervivencia y el crecimiento de las pymes. Las políticas públicas que sustentan de esos programas e iniciativas tienden a dirigirse a dos objetivos principales. El primero es la expansión del mercado, para lo cual se aplican medidas como reducción de impuestos. El segundo gran objetivo es corregir las dificultades financieras que enfrentan las pymes mediante programas de garantía de préstamos y la reducción de las cargas sociales. En el capítulo 13, intitulado Estrategias de Crecimiento, Política Económica y Competitividad en México, se analizan las políticas implementadas durante los años 70, 80 y 90
y se plantea que carecieron de integración y orientación estratégica para transformar la estructura económica e incrementar las habilidades tecnológicas de la sociedad en favor de procesos productivos de las empresas. En la falta de integración de la política económica con las otras políticas públicas requeridas para el desarrollo del país o para el desarrollo de México, así como la escasa modernización de la estructura económica, son el reflejo de lo que ha dejado de hacerse en México para avanzar en los niveles de competitividad, y por ello el país no ha podido pasar a ocupar las mejores posiciones de acuerdo con el reporte global del Foro Económico Mundial. Las políticas económicas y públicas permiten una paulatina transformación de la estructura productiva que contribuye al crecimiento del PIB, pero dicho crecimiento no ha logrado impactar positivamente en el incremento del ingreso per cápita del grueso de la población mexicana. Entonces, las instituciones deben seguir trabajando con políticas y estrategias que proporcionen reglas que den certidumbre a todos los actores para contar con una estructura productiva que incentiva la vinculación con las empresas, que poseen más capital y por ende procesos de vanguardia, pero sobre todo que le permita orientarse a la función sustantiva de desarrollar el recurso humano, la ciencia y la tecnología necesaria para crear condiciones de competitividad de largo plazo en México, impactando el crecimiento del PIB, así como el ingreso per cápita. En el capítulo 14, la agricultura del estado de Colima a 20 años del Telecán, del paraíso prometido a la crisis económica y social, una estrategia fallida, Saúl Martínez González hace un balance de los avances y retrocesos que han tenido lugar en el sector agrícola a más de 20 años de la firma del Telecán. En general, la agricultura del estado de Colima se redujo al disminuir su frontera agrícola en más de 45,000 hectáreas, que se dejaron de producir y de sembrar desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ya que la frontera agrícola pasó de 127,539 hectáreas en 95, mientras que actualmente es de 81,780 hectáreas. Durante este periodo, la superficie dedicada al cultivo de granos se redujo a una tasa promedio anual de 12%, pasó de 47,367 hectáreas a solo 12,939 hectáreas en el año de 2013. Esto es una reducción de 34,428 hectáreas en el periodo. En el caso del maíz, la superficie cosechada se redujo a una tasa de 16,7% anual, pasando de 40,000 hectáreas en 95 a solamente 10,000 en 2012. El balance del Telecán a 20 años es negativo. La frontera agrícola se redujo, la producción de granos y particularmente de maíz provocó un éxodo rural, marginación, desempleo y mayor pobreza en el medio rural. En el caso de los frutales, las exportaciones no son significativas y casi la totalidad de la producción se destina al mercado interno. Las hortalizas también es un sector que no creció en Colima, al contrario, se contrajo por la competencia de otros estados para exportar a los Estados Unidos. Por ello, el balance de 20 años de Telecán en lo que se refiere a la agricultura en el estado de Colima resulta negativo. Hubo un regreso de la producción de granos básicos y aunque se esperaban que esa reducción en las exportaciones de granos básicos iba a ser compensada por la exportación de legumbres y frutales, no sucedió así. La exportación de frutales y de legumbres apenas experimentó un pequeño crecimiento. Bueno, con esto tendríamos una visión general del libro y como vemos aquí, pues se postulan políticas, estrategias de desarrollo y políticas públicas implementadas en los países del este asiático y en gran medida estas se plantea en el libro que estas estrategias de desarrollo y políticas públicas han permitido a los países recorrer las 3 etapas de desarrollo que hemos planteado, ¿verdad? La transición de métodos tradicionales a una economía capitalista, ¿verdad? El paso, el desarrollo, ya una vez llegando a una economía capitalista, el desarrollo de un capitalismo maduro y de un sector exportador fuerte, y para llegar finalmente
a, a abarcar y desarrollar el sector tecnológico y la ciencia, y, así como el capital humano, ¿verdad? El completar estas tres fases, ¿verdad? Está permitiendo a los países de Asia-Pacífico convertirse en países desarrollados, ¿verdad? Los primeros países en lograr este desarrollo fueron Japón y los países llamados tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur, eh, otros países como los del sudeste del Asia están en esa vía. Algunos de ellos ya completaron la transición de una economía tradicional a una economía capitalista y están desarrollando un capitalismo maduro. Otros se encuentran ya en la tercera fase de innovación y desarrollo y se están convirtiendo en países que realizan aportaciones a la tecnología y al desarrollo mundial, y en algunos sectores se encuentran en las primeras posiciones mundiales en cuanto a la producción y la exportación de productos de alta tecnología, otros países, ¿verdad? Están logrando pues pasar, como los del sudeste asiático, están logrando llegar a estas fases. El ejemplo más reciente pues es el de China, ¿verdad? Que está compitiendo con los Estados Unidos para convertirse en la primera potencia mundial. En el caso de México, debido a que tiene un desarrollo regional poco equilibrado, se dan, dependiendo de la región, se dan la situación de que unos estados apenas están en la primera etapa de transición de una economía tradicional a una economía capitalista, ¿verdad? Como son los estados más pobres del país, el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿verdad? Todavía encontramos relaciones tradicionales en donde las oligarquías buscan apropiarse de rentas y de la tierra, y mientras que en otras regiones pues ya encontramos que esta etapa ha sido superada y ya se encuentran en los estados con una industria y una situación económica que corresponden a un capitalismo que se está desarrollando y que busca madurar, ¿verdad? Algunos de estos estados también han pasado a convertirse en exportadores y insertarse adecuadamente en la economía mundial. Y en el caso de México, el paso a la tercera etapa de innovación y desarrollo tecnológico y de desarrollo de una tecnología propia y de competir a nivel mundial en la frontera de la innovación no se ha dado, porque en gran parte los grupos y las empresas dominantes y más importantes en México han desdeñado impulsar el crecimiento, han desdeñado mejorar la preparación del capital humano y de los trabajadores que trabajan en sus empresas, y han preferido pagarles salarios bajos y han preferido recurrir al outsourcing como medio para mantener su rentabilidad y sus ganancias. Entonces es necesario, ¿verdad?, que las industrias más fuertes en México, las empresas más fuertes en México, así como los bancos, financien este desarrollo y el paso a esta etapa de innovación, y lo que permitirá a México convertirse en un país desarrollado. Entonces, es necesario pues que tanto funcionarios como empresarios abandonen también el recurso fácil que podría representar la corrupción y de obtener licitaciones públicas y contratos leoninos, ¿verdad? Y que en lugar de eso se concentren en impulsar la ciencia, la tecnología y la preparación de los trabajadores
y la elevación de su capacidad técnica para que México pueda convertirse en un país desarrollado y pueda contarse entre las potencias mundiales. Bueno, eso sería la presentación del libro y agradezco mucho esta oportunidad de presentarlo y espero que pueda interesar a los lectores, ¿verdad? El conocer todas estas experiencias, ¿verdad? Todas estas estrategias de desarrollo, las políticas públicas que han implementado los países de Asia y compararlas con las de México, y ya que eso, tanto a los lectores como a nosotros, los que hemos elaborado los artículos, nos está permitiendo tener una visión de la situación en la que se encuentra México y de cómo podría superar esta situación y convertirse en un país desarrollado. Muchas gracias y sería todo. Muchas gracias por su participación, doctor Ernesto Torner. Es un libro y un título muy interesante y bueno, esperemos que los lectores se interesen en el mismo. Damos las gracias y damos clausura a este evento. Pues muy bien, así escuchamos otra presentación dentro de estas jornadas del Centro de Estudios China Veracruz, lo cual pues nos da una imagen muy amplia de cómo se va desarrollando la economía dentro de esta región también muy grande, que es la región Asia-Pacífico. Pues muy bien, muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros aquí a través de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, en Facebook Live. Y recuerden que también todas estas presentaciones se pueden encontrar en YouTube a través de Filo Virtual. Muchas gracias. Estaremos en otra ocasión de nueva cuenta con ustedes.